Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a una clase de biología. El día de hoy vamos a hablar acerca de glúcidos y los lípidos, ¿sí? Para esto necesitas recordar dónde están. Primero, tienes que recordar que ya hemos hablado de la bioquímica, que es la rama de la biología que se va a encargar de ¿qué? De estudiar todas las reacciones químicas que ocurren en los seres vivos y de la composición química que poseen los mismos, ¿cierto? Y que la bioquímica se iba a centrar en el estudio de dos estructuras primordiales. ¿Cuáles eran? Los bioelementos y las biomoléculas. Cuando hablamos de bioelementos nos referimos a los bioelementos primarios, bioelementos secundarios y finalmente también los oligoelementos. Estos bioelementos se van a juntar y me van a formar biomoléculas. Estas biomoléculas pueden ser biomoléculas orgánicas o biomoléculas inorgánicas. Acá están, bioelementos primarios, el popular CHOMS, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Los secundarios, los iones sodio, potasio, calcio, cloro, yodo, hierro, magnesio, y al final los oligoelementos como el zinc, el cobalto, ¿no? Que participan en una menor proporción. Cuando estos bioelementos se agrupan, se juntan, me van a formar biomoléculas que pueden ser biomoléculas inorgánicas y biomoléculas orgánicas. ¿Ya? Nosotros ya hemos hablado de las biomoléculas inorgánicas. La clase pasada hemos hablado del agua, de los gases, de las sales minerales, ¿cierto? Hoy vamos a empezar a hablar de las biomoléculas orgánicas. ¿Cuáles, Miss? Vamos a hablar de los hidratos de carbono, o llamados también glúcidos, y de los lípidos. Biomoléculas inorgánicas: agua, sales minerales, ácidos bases, gases o iones. Y las biomoléculas orgánicas son los glúcidos, lípidos, proteínas y los ácidos nucleicos. Yo te he resaltado de otro color glúcidos y lípidos porque son las biomoléculas orgánicas que vamos a ver el día de hoy. Los glúcidos, llamados también, ¿sí? Primero vamos a definirlos. Según el cuadro que yo te he mencionado, cuando hablamos de glúcidos, los ubicamos en biomoléculas orgánicas, ¿verdad? Como son biomoléculas orgánicas grandes, las vamos a llamar macromoléculas orgánicas. Y nosotros habíamos dicho que las biomoléculas, ¿cierto?, se formaban por la agrupación ¿de quién? De los bioelementos. En este caso se han agrupado, ¿qué bioelementos se han agrupado, Miss? Se han agrupado el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Los tres se agruparon y me formaron glúcidos. Los glúcidos entonces están constituidos por el popular CHO, carbono, hidrógeno y oxígeno. Características. ¿Con qué otras denominaciones o con qué otros nombres se conocen a los glúcidos? Se les conoce como carbohidratos, como azúcares o como hidratos de carbono. Estos glúcidos me proporcionan energía, ¿sí? Un gramo de glúcidos me proporciona 4 kilocalorías de energía. Ahora, estos glúcidos, ¿sí? Acá tenemos un glúcido, mira, acá hay un glúcido, acá hay otro glúcido. Cuando estos glúcidos se agrupan, se van a unir mediante un enlace. ¿Qué enlace? Glucosídico. No te vas a olvidar, glúcidos, ¿qué enlace? Glucosídico, ¿sí? Y se van a clasificar, los glúcidos se clasifican. Acá te he puesto un mapa conceptual, ¿sí? Bastante didáctico. Los glúcidos se pueden clasificar en 3 grupos: monosacáridos, disacáridos y los polisacáridos. Los monosacáridos se les llama mono porque un solo sacárido. Cuando hablamos de disacáridos tiene 2. Cuando hablamos de poli tiene más de 2, ¿verdad? 3, 4, infinidad. Ya. Los monosacáridos pueden ser triosas, tetrosas, pentosas o hexosas. Los disacáridos pueden ser
lactosa, sacarosa o maltosa. Los polisacáridos, glucógeno, almidón, celulosa y quitina. Y estos los vamos a ver. Cada uno de estos lo vamos a ver en un ratito. Vamos a empezar por los monosacáridos. Los monosacáridos se van a clasificar de acuerdo al número de carbonos que presentan. ¿Sí? Si tienen 3 carbonos se llaman triosas. Si tienen 4, tetrosas. Si tienen 5, pentosas. Y si tienen 6, hexosas. De estos 4 grupos nosotros solamente nos vamos a centrar en los 2 últimos, porque son los más conocidos. Las pentosas, por ejemplo, nos referimos a 2, a la ribosa y a la desoxirribosa. Y cuando hablamos de hexosas, vamos a hablar de glucosa, que es el glúcido más abundante, la fructuosa, que es el glúcido más dulce presente en las frutas, la galactosa, que es el glúcido presente en la leche. O sea, hexosas son estas 3, glucosa, fructuosa y galactosa, las 3 de acá. Y las pentosas tenemos a las ribosas y a las desoxirribosas, ¿ya? Los nombres son un poco extraños, es cierto, pero tenemos que aprenderlos y a medida que vamos repitiendo, nos los vamos a empezar a grabar un poco más, ¿ya? Así que cuando hablamos de monosacáridos, que son los azúcares simples, acuérdate y céntrate principalmente en las pentosas y en las hexosas. Pentosas con 5 carbonos y hexosas con 6 carbonos. ¿Por qué te digo esto? Porque luego de los monosacáridos, ¿qué vienen? Los disacáridos. Y cuando hablamos de disacáridos se refiere a la unión de 2 sacáridos. ¿Qué sacáridos se van a unir? Estos. Los de aquí, las hexosas. Las hexosas se van a agrupar de 2 en 2 y me van a formar los disacáridos. Acá está. ¿Cuáles son los disacáridos, mis? Los disacáridos son la lactosa, la sacarosa y la maltosa. Pero yo te dije que estos 3 disacáridos se formaban por la unión ¿de qué? De 2 sacáridos. ¿Cuáles son? La lactosa se forma de la unión de una glucosa más una galactosa. La sacarosa se va a formar de la unión de la glucosa más la fructuosa. Y la maltosa se forma de la unión de 2 glucosas. ¿Sí? La lactosa es un disacárido que encontramos en la leche. Y que algunas personas son intolerantes al mismo, por eso ves en las publicidades leche sin lactosa. ¿Sí? Ahí tú ya vas a reconocer que la lactosa, ¿qué cosa es? Un disacárido. La sacarosa, que es el azúcar de la caña de azúcar, ¿ya? También es común y es dulce. Y por último la maltosa, que es el azúcar de la malta, ¿sí? La maltosa, que es el azúcar de la malta. Luego de los disacáridos pasamos a los polisacáridos. Los polisacáridos, ¿ya? Es la unión de varios sacáridos. ¿Cuántos? Más de 10. Pero en este caso yo no necesito que te aprendas cuáles son cada uno de esos 10 que se juntan para ver qué me forma. ¿Dónde sí es necesario? En la anterior, que era disacáridos. Ahí sí. En los polisacáridos no. Pero los polisacáridos se van a agrupar en 2. Algunos que me brindan energía, ¿sí? Polisacáridos de función energética, y otros que me brindan o participan en una estructura, y por eso se le llama polisacáridos estructurales, ¿sí? Los que cumplen una función energética son el glucógeno y el almidón. El glucógeno presente en los animales y es el almacenado principalmente en el hígado, mientras que el almidón está presente en todas las plantas, ¿ya? Cuando hablamos de polisacáridos estructurales también mencionamos a 2, a la celulosa y a la quitina. La celulosa es importante de la pared celular. Es la sustancia que se encuentra presente en la pared celular de las plantas, por eso es importante, ¿sí? Forma estructura. ¿Qué estructura forma? La pared celular de las plantas. Y la quitina, que me va a formar la pared celular, pero no de plantas, sino de hongos, ¿ya? Y además
forma el exoesqueleto de artrópodos o de algunos insectos. ¿Has visto esas cucarachas grandes? ¿Verdad que algunas son voladoras? Las pisas y vas a escuchar como canchitas, ¿cierto? Ya. Ese sonido de trituración es quitina, porque la quitina le da cierta dureza a ese caparazón o esqueleto externo. Recuerda que son animales invertebrados y no se les puede llamar a lo que posee, a sus estructuras duras, no se les puede llamar esqueleto, ¿ya? Por eso le llamamos exoesqueleto. No nos olvidemos, polisacáridos 4, 2 que me dan energía, glucógeno y almidón, y 2 que me brindan estructura, como la celulosa y la quitina. Ahí está. Estructura de la pared celular de las plantas. Te dije la celulosa. Todo esto es una celulosa. Molécula de celulosa. Por la unión de varios sacáridos. ¿Ves? Varios sacáridos. ¿Cómo se llama la unión entre sacárido y sacárido? Enlace glucosídico, ¿ya? La quitina, pero también acá son estructuras largas que se unen mediante enlace glucosídico también. Recordamos de que en los polisacáridos de reserva de energía tenemos el glucógeno que me almacena energía en el hígado, ¿sí? Almacena energía en el hígado en los animales. No nos olvidemos, aquí está la clasificación para poderla recordar. Y ahora vamos a hablar de los lípidos, que también son macromoléculas orgánicas y van a estar formadas también por el grupo CHO, carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿sí? Características, se les llama grasas, también me dan energía. 1 gramo de lípido me da 9.1 kilocalorías de energía, mucho más que los glúcidos. También se unen, pero el enlace se llama éster. Y sus componentes son el alcohol y los ácidos grasos. Cumplen una función electroaislante. ¿Por qué? Porque evita, ¿qué cosa? Que el impulso saltatorio salga de la neurona, sino que vaya de neurona a neurona, lo aísla, ¿ya? Es termoaislante. ¿Por qué? Porque se almacena en capas de grasa debajo de la piel de estos animales para evitar que ellos pierdan calor interno y así no se vayan a congelar, o sea, los protegen del frío. Energética, porque me brinda energía, ¿sí? Me brinda energía en forma de grasa, va a ser almacenada en nuestro cuerpo en forma de grasa, en los rollitos, en los gorditos. Por eso los lípidos me cumplen función energética. Estructural, porque forman parte de la membrana celular, en este caso es una membrana celular que contiene una bicapa lipídica, o sea, 2 capas de lípidos. Acá arriba tienes una capa y acá tienes otra capa de lípidos, que son las bolitas amarillas, 2 capas. Función hormonal, porque también los lípidos están presentes progesterona y testosterona mujeres y testosterona varones. Tenemos la clasificación, que son los lípidos simples, que pueden ser triglicéridos y séridos. Los triglicéridos generalmente es esa grasa gruesa y abundante que se encuentra debajo de la piel. Y los séridos son las ceras, como la cera de abeja y la cutina. La cutina también es un lípido que se encuentra en la superficie de las frutas, como la manzana. Por eso cuando tú la lavas y le sacas brillo, brilla. ¿Por qué? Porque es un lípido que tiene en su cáscara. ¿Qué lípido? Cutina. Esos son los lípidos simples. Ahora tenemos los lípidos complejos, que pueden ser fosfolípidos y glucolípidos. Fosfolípidos como la cefalina y la lecitina, presentes en la membrana celular, y los glucolípidos presentes en el sistema nervioso central. Los lípidos derivados, que pueden ser los esteroides, como los de aquí, colesterol, vitamina D, ácidos biliares y las hormonas. Y los carotenoides, que son pigmentos vegetales, o sea que me van a dar color a los vegetales. Beta-caroteno anaranjado, xantófila amarillo, licopeno rojo. Eso es todo, chicos. Espero que hayan entendido la clasificación tanto de los glúcidos como de los lípidos, ¿sí? Cuídense mucho. Cualquier duda ya saben que me pueden contactar a través de las plataformas. Hasta luego. Chao, chao.